Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Oiga la pregunta del Señor: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Tome su asiento. Voy a rogarle un momento de su atención. Como les decía, este es el ingrediente importante o uno de los requisitos que el Señor demanda en nuestras vidas para que nosotros, al acercarnos a Él, podamos agradar al Señor. Por eso Él nos ha dicho en su palabra, usted ya lo sabe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Dice, sin fe, jóvenes, es imposible que alguien agrade a Dios. En otras palabras, todo el que se va a acercar a Dios, debemos de acercarnos a Él con ese requisito. Debemos de acercarnos a Él con ese ingrediente llamado fe. Es de suma importancia. Entonces la fe es de suma importancia en tu vida, en mi vida. Porque sin ella Dios no se va a agradar de nosotros. Dios no se agrada de la gente, de las personas que no le creen a Él. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando Dios le habla a alguien a través de su palabra, cuando Dios le promete a alguien a través de su palabra algo, y esa persona, ese hermano, esa hermana no le cree a Dios, Dios no se va a agradar de esa persona. Lo que va a suceder es que Dios se va a enojar con esa persona. Dios le dijo al pueblo de Israel: entrad, poseed la tierra, yo ya se los he dado, es vuestra. Y cuando llegó el tiempo de subir y tomar lo que Dios les había dado, en vez de creerle a Dios,
en vez de obedecerle a Dios, se rebelaron, no le creyeron, sino que se enfocaron, hermanos, en los enemigos. Hay gigante, hay muros, es imposible, no se puede. Nomás nos trajiste para... Así hay mucho cristiano hoy en día. Su forma de hablar es eso. Ese es su idioma de ellos. No tienen el idioma del reino, que es la fe. Tienes que cambiar ese vocabulario. Tienes que cambiar ese idioma que hablas. Comienza a hablar como Dios quiere que nosotros hablemos. Dios les dijo: ya es de ustedes, ya es vuestro, tómenlo, yo ya se los di. En vez de creer, no le creyeron. Dijeron: regresémonos a Egipto. Hermano, casi apedrearon a Moisés, a Josué y a Caleb. ¿Y qué pasó? Dios se enojó con ellos. Se enojó y dijo: juró Dios. Oiga lo que sucede con los que no le creen. Juró Dios que ninguno de estos que salieron de Egipto, vieron las señales, los prodigios, ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. Llévalos al desierto y que cada uno de ellos se mueran en el desierto. Oiga lo que sucede. Eso es lo que pasa cuando alguien no le cree a Dios, jóvenes. Dios no camina con la gente incrédula. Dios camina con gente que le cree. Pero ¿qué dijo Dios? Pero mi siervo Caleb, ese sí va a entrar, va a poseer la tierra que pisó, que vio, que espió. Dios se agradó de Josué y de Caleb, pero no se agradó de toda esa gente que no le creyó. Así que mire, hermano, por eso el Señor nos enseña en su palabra la importancia de la fe. Si quieres caminar con Dios, jóvenes, ¿quieres caminar con Dios? Pues créele, la fe. Enoc caminó con Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que le creía a Dios. Enoc caminó con Dios, dice, y no vio muerte. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. Ese es de suma importancia, jóvenes, de suma importancia. Si alguno pregunta: ¿por qué no recibo lo que Dios me promete en su palabra? ¿No será que no tenemos la fe suficiente? Como los discípulos. Jesús varias veces les dijo: hombres de poca fe. No tenían la fe suficiente que debían de tener. Porque cuando se encontraban en medio de la tempestad, ¿cuál era la actitud de ellos? Se alborotaban, el miedo los controlaba. Por eso el Señor les dijo: ¿dónde está pues vuestra fe? Se supone que ustedes tienen fe, entonces ¿dónde está? Entonces, hermano, la fe es de suma importancia. Iglesia, mire, si usted y yo queremos caminar con Dios, tenemos que creerle a Dios. Si queremos que Dios cumpla todos sus planes y propósitos con esta iglesia, con esta congregación, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que ser gente de fe, hermano, porque si no, olvídese. ¿Cuál era el plan con el pueblo que sacó de Egipto?
meterlo a la tierra que fluye leche y miel. Y sí entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Será porque Dios no lo pudo? No, sino porque ellos no le creyeron. Pero el plan de Dios era eso. Entonces quiere decir que hay cosas que no pueden realizarse si nosotros no le creemos. Entonces por eso hoy, hermanos, hoy hay que regresarnos a casa diciendo: Señor, yo quiero ser de los que creen. Y si somos incrédulos, si somos dudosos, pues reconozcámoslos como aquel hombre que se acercó a Jesús con su hijo necesitado. Y Jesús le dijo: ¿crees que yo lo puedo hacer? Este hombre reconoció su incredulidad. ¿Sabe qué dijo? Señor, la mera verdad, soy incrédulo. ¿Y sabe qué le dijo? Señor, ayúdame en mi fe, ayúdame a creer. ¿Ah? Reconoció. Entonces, hermano, por eso hoy jóvenes, hay que creerle al Señor. Entonces, hermano, vamos rumbo a la victoria. ¿Ven? Esa fue la introducción. Vayamos al ejemplo. Mire qué ejemplo. Usted ya sabe esta historia acerca de una persona, de una mujer que ya llevaba 12 años con una enfermedad. 12 años. Y en esa etapa ella buscó, dice, fue a los médicos. Pero los médicos no pudieron curarla. Hasta que ella gastó todo lo que tenía. Entonces gastó todo lo que tenía. Pero ¿qué sucedió? Estando ella ya sin esperanza, sin solución, alguien le habló de Jesús. Dice que oyó el evangelista Lucas. Él no resalta esa parte porque él es médico. Pero Marcos, el evangelista Marcos, él resalta esa verdad importante. Y oyó hablar de Jesús. Pero Lucas se enfoca en su condición, en la enfermedad. ¿Y cómo es que sucedió para recibir su sanidad? Entonces la Biblia dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué dijo ella? Según el evangelista Marcos: si tan solo tocare su manto, yo sé que seré sana. Entonces, número uno, ¿qué es fe? Ahí está la fe. Ahí está la fe. Dice que cuando escuchó hablar de Jesús, esta mujer dijo en su corazón. Entonces, si eso es lo que Jesús es capaz de hacer, entonces lo único que necesito yo es que toque su manto. Si toco su manto, yo sé que voy a ser sana. Entonces, eso es fe. Fe es estar seguro. ¿Cuántos se acercaron con seguridad hoy? No, a veces nos acercamos por acercarnos, porque es martes y hay que ir para cumplir, pues. Por eso cada vez que nos acerquemos al Señor, en oración, en su casa, con alabanza, con adoración, cada vez que nos acerquemos a Él, debemos de acercarnos con esa actitud. Seguros, convencidos.
En esta mujer no había nada de duda. Ella estaba segura, ella estaba convencida. Dice, yo solo necesito tocar su manto. Yo no necesito que ore por mí como lo hace con aquellos. Simplemente con tan solo tocar su manto, yo sé que voy a ser sana. Ahí está, seguridad. Seguridad. Supongamos un ejemplo. Estoy pasando una situación de desánimo o de debilidad. Hoy es martes, hay servicio. Me voy a acercar a Dios en su casa. Entonces para poder acercarme, yo tengo que venir con seguridad. Que hoy el Señor me va a ministrar. Y esta situación de desánimo en que estoy va a cambiar. Entonces, si nos acercamos así en cada culto, tenga por seguro que usted va a recibir del Señor. Por eso, mire, fe es estar seguro. Fe es estar convencido. Esta mujer estaba segura de que ella iba a ser sana por el Señor al tocar su manto. Completamente seguro, convencida. Entonces por eso aquí dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué sucedió? Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Como ella se acercó a Jesús con esa seguridad de recibir su sanidad, entonces dice que cuando ella tocó el borde de su manto, en ese mismo momento, esa hemorragia interna que tenía, en ese instante se detuvo el flujo de su sangre. En ese instante el Señor la sanó, recibió su sanidad. En un instante quedó sana. ¿Por qué? Porque se acercó con fe. Se acercó convencida, segura. Por eso el Señor nos dice, sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si te vas a acercar al Señor, hay que acercarnos a Él creyendo, con fe. Por eso siempre les recuerdo, hermanos, siempre digo, cantemos con fe. Jóvenes, cantemos con fe. Adoremos a Dios con fe. Alabemos al Señor con fe. Oremos al Señor con fe. Todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Si lo hacemos de esa manera, Dios, el Señor, se va a agradar de nosotros. Por eso, ¿qué le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres? ¿Qué dice? Ya lo sabe. ¿Cuánto tiempo sabemos ese pasaje? Hermano. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero Marta no creía. No creía. Por eso el Señor le dice, pues no te he dicho pues que tienes que creer. Entonces la fe es importante, jóvenes. Cuando decimos fe, estoy diciendo, me refiero a que le creamos a Dios. Fe es creerle a Dios. Eso es fe. Seguro, seguridad en el Señor. Confianza en Dios. Eso es fe. Entonces, hermano,
Fe es eso, estar seguro en el Señor. Pero es que mi barca como que se quiere hundir. No se hunde. ¿Ya? No, pero es que no importa. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Entonces hay que creer. Por eso el Señor regañó a sus discípulos, porque estando Él en la barca, hermanos, el miedo, hermanos, se apoderó de ellos. Y alguien se atrevió, hermanos, y hasta regañó al Señor. Lo fue a despertar: maestro, ¿no estás viendo pues que nos vamos a hundir y nos vamos a morir? Y tú ahí durmiendo. Y el Señor, hermano, los regañó, ¿verdad? Porque él andaba descansando, durmiendo, tranquilo, y lo despierta. Por eso lo reprende. Dice: pues, hombres de poca fe, ¿dónde está pues la fe de ustedes? Se supone que es ahora donde se tiene que ver la fe. Es ahora o nunca. Entonces la fe se demuestra cuando, hermanos, cuando uno está pasando por esa situación. Porque cuando la refri está llena, todos tienen fe. Cuando todos estamos bien, todos tenemos fe. Pero la fe se demuestra en los momentos como este. Esta fe, esta mujer demostró su fe. Cuando no había solución, cuando no había esperanza, creyó con todo su corazón y dijo: yo solo necesito tocar su manto y yo sé que voy a ser sana. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí un día alguien se enfermó de esa misma enfermedad. De eso, un día. Y en un culto como estos, hermano, en un culto como estos, Dios sanó. Sí, eso yo ya lo he visto en un culto. Entonces, pues, el Señor sigue sanando. El Señor sigue haciendo, hermanos, milagros, señales, prodigios. Lo que pasa es que nosotros ya no muy le creemos a Dios. Ya no muy le creemos, hermano. ¿Verdad? Tal vez por la nación en donde estamos. ¿Verdad? Pega una fiebre corriendo al hospital. ¿Verdad? Un dolor de estómago al hospital. Pero en mi pueblo, cuando nosotros éramos niños, ahí no hay hospital. Ahí sí, por eso la gente, mire, por eso cuando lo invitan uno a predicar en esos lugares, hermano, Dios sana, Dios hace cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a creerle a Dios. Ahí no hay medicina, ahí no hay doctores. Allí crees porque tienes que creer. Y es ahí donde Dios, hermano, hace cosas. O sea, fe es eso. Fe es creerle a Dios. Fe es la seguridad en el Señor. Confianza en Dios. Eso es fe. Entonces, hermanos, avancemos. Segundo punto. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Oiga, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ya miramos qué es fe.
A ver, hermanos, ¿qué es fe, iglesia? Ay, Dios. Es estar convencido de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Es creer al Señor, creer lo que Él dice en su palabra. Es estar seguro en Él. Aunque mi situación ahora no es mejor, pero yo sé que mañana será mejor. Entonces, hermano, eso es fe. Ahora, segundo, cuando alguien se acerca al Señor con fe, ¿qué sucede? Eso es lo segundo. Cuando verdaderamente alguien se acerca a Jesús con fe, ¿qué ocurre? Ahí está. Aquí el Señor dice: ¿quién es el que me ha tocado? Entonces Pedro y los que estaban con él dijeron: Señor, qué pregunta. ¿Cómo que quién me ha tocado? ¿No ves que la gente, ahí dice, no ves que la multitud te aprieta y te oprime? Y todavía dices: ¿quién es el que me ha tocado? Haciéndonos entender, Pedro le dijo: Señor, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? ¿No ves pues que la gente hasta te empuja pues? ¿No estás viendo que la gente hasta te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Pero qué sucedió? Pero Jesús dijo: no, estos me tocan, me aprietan, me empujan, pero hay alguien que me tocó con fe. Hay alguien que lo hizo con fe. Estos me tocan por tocar, estos se acercan a mí por acercarse, por querer verme. Pero hubo alguien que se acercó, no como estos, que se acercaron por acercarse. Alguien se acercó con fe. Alguien me tocó. ¿Y cómo supo el Señor? Porque poder salió de mí. Oiga esa verdad. Eso es lo que provoca la fe. La fe hace que el poder del Señor fluya. Ese es el punto. La fe hace, hermanos, que el poder del Señor fluya. Por eso el Señor dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido, ha fluido poder de mí. Jesús es la fuente de poder. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Lo único que hay que hacer es acercarnos a Él con fe, y esa fe suya y mía hará que su poder fluya y nuestra necesidad vendrá a ser suplida. No, pero no. A veces hay un mover del Señor, una administración. No, la mitad de los hermanos sentados ahí bien, todos indiferentes. A veces estamos, hermanos, cantando un canto, una adoración, y hay un fluir del Espíritu, hay un fluir del Señor. Y unos ahí en otro mundo, una actitud diferente. Sí, hermano, aprendan esto. Nunca oren por alguien que no le crea a Dios. Nunca pongan su mano sobre alguien que no le crea a Dios. No lo hagan. Van a perder tiempo. Un día alguien se enfermó. Íbamos en un carro. Eran unos ministros.
Entonces, y el ministro dijo: oremos, hermano, oremos por aquí la persona. Y ya se pusieron a orar y me uní yo. Y en ese momento el Espíritu me dijo: no ores. Ya no oré, qué callado. Por eso la Biblia dice: sin fe no se puede agradar a Dios. El que se acerca debe de acercarse creyendo que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Mira, vuelvo a repetirles, mira, si ustedes y yo queremos, deseamos que ese mover, ese poder, esa unción fluya en este lugar, tenemos que examinar nuestros corazones. Porque si no, si hay dudas, si hay incredulidad en nosotros, vamos a venir a ser estorbos para el fluir del Señor. Vamos a venir a ser estorbos para el mover de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso a veces el mover de Dios se detiene por gente que es incrédula, por gente que duda de lo que sucede aquí. Por eso yo a veces en unos servicios he sentido que baja, hermanos, aquella unción, aquella gloria, y de repente nomás se baja y se detiene y se desaparece. Yo a veces les he dicho: hermano, yo siento algo que está bajando. Y es ahí donde nosotros tenemos que creer. No, pero no. ¿De quién sabe? Es como alguien que dijo: ¿dónde está? No lo veo, dice. La fe, aquí está, es Biblia. ¿Acaso los estoy engañando? Aquí dice, Jesús dijo: yo sentí que poder salió de mí. En otras palabras, esa persona que se acercó y me tocó con fe, esa fe hizo que el poder que había en él fluyera sobre la mujer. Ese poder sanador. Cuando tocó a Jesús, el poder que había en el Señor fluyó sobre la vida de aquella mujer. Por eso al instante ella quedó sana. La fe hace que el poder del Señor fluya. La fe hace que la unción de Dios fluya. Les comparto una de mis experiencias que tengo. Yo a veces oro por la gente. A veces, mire, aprendan, muchachos, porque ustedes son los ministros que vienen. Mira, uno ora por la gente. Ora, no hay nada. No es que no haya unción, sí hay. A veces la gente se acerca por acercarse o porque no es su tiempo. Pero a veces cuando uno pone mano, fluye algo. Aprendan, cuando oren van a experimentar eso. Por eso cuando si no percibes nada aquí, déjalo. Si percibes acá, ahí es lo que pasa. Entonces cuando yo oro, y cuando oro, hermano, la persona se acercó con fe y es el tiempo de que reciba lo que tiene que recibir. A la hora de imponer mano, fluye algo. La unción fluye. Es lo mismo que pasó con esta mujer. Se acercó y aquel poder sanador, aquella unción que sana, fluyó sobre de ella. Por eso de ahí es donde está la base. La fe hace que el poder de Dios fluya en un lugar. Y antes de avanzar al último punto dice que Jesús llegó a Jerusalén, me parece. Jesús llegó a Jerusalén
Y dice la Biblia, no sé si es en Jerusalén, pero el pasaje ustedes lo saben. Dice, Jesús llegó en ese lugar y no pudo hacer muchos milagros. A ver, ¿por qué? Si era el mero jefe. A ver, ¿por qué no pudo hacer muchos milagros? ¿Se da cuenta? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿ah? No pudo hacer muchos milagros en ese lugar. No pudo fluir. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula. Y la incredulidad vino a ser un obstáculo para que Jesús no pudiera fluir en ese lugar. Aprendan también eso, muchachos. Eso. Hay lugares donde ustedes los van a invitar donde no fluye uno para nada. No es porque no hay unción, sí hay. Es que el problema es otro. El problema es otro. Guarden eso, lo van a necesitar. Eso es lo que pasa, hermano. Aquí el Señor, hermano, se mueve, fluye, ministra. Y Él quiere fluir más con libertad. Pero a veces, hermano, hay incredulidad. A veces hay duda y eso detiene ese mover del Señor. Por eso dice allí, y no pudo hacer muchos milagros, nomás sanó a unos cuantos imponiéndoles las manos. Pero cuando llegaba en ciudades donde la gente tenía sed y le creían, no, hermano, sacaban enfermos por todos lados, hermano. No, hombre, el Señor fluía y sucedían muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente cree. Porque por eso. Entonces, hermano, la fe hace que el poder de Dios fluya. La incredulidad hace que el poder del Señor se detenga. Por eso a veces uno percibe algo que baja. Hubo un domingo, hermanos, ahí sentí algo que bajaba, hermano. Dije yo, ahora sí. No, pero no más vamos. Ya, se desapareció. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dios nos llamó a esta ciudad para cosas grandes. No nos ha llamado solamente para esto no es nada. Pero lo que pasa, necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creerle. Necesitamos hacer, oigan, todos los músicos, todos los que sirven, todos. Necesitamos hacer todas las cosas con fe. Desde el comienzo, cantar con fe. Desde el que abre el servicio. Por eso uno de los requisitos, ¿verdad?, que hay para los que abren servicio es que tienen que venir creyendo con fe que Dios va a hacer algo hoy. Hermano, hoy Dios, el Señor va a hacer algo. Pero no. Uno de los requisitos que les he enseñado a ustedes es eso, que el que abre culto debe de creer que algo Dios va a hacer y de decir, transmitir eso, hermano, hoy el Señor va a hacer algo. No, pero no nos olvidamos. Se ponen a predicar. No, hay que enfocarse, todo con fe. Avancemos, hermano. Mire, el tiempo ya se fue. Entonces, ¿qué es fe? Es esa convicción, es esa seguridad de que voy a recibir lo que necesito del Señor. Segundo, la fe hace que el poder de Cristo fluya
y el que está necesitado reciba según su necesidad. Tercero, para terminar, en el 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Fe es estar seguro, convencido de que vas a recibir lo que tú necesitas, aunque todavía no lo estés viendo. Eso es fe. La fe hace que el poder del Señor fluya. Si me acerco a Él con fe, su poder fluirá sobre mi vida. Si le canto a Él con fe, su poder va a fluir sobre mí y me va a ministrar. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo, hermano, también yo. Cuando canto, hermanos, ya como por ejemplo cantamos, Él es mi paz. Y uno canta con fe, hay una administración, fluye algo. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando uno canta con fe, cuando uno toca con fe. Entonces, hermano, hay que hacerlo con fe. Ahora, para terminar, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Si no hubiera sido por su fe de la mujer, ¿qué hubiera sucedido? ¿Te das cuenta? Por eso Jesús le dijo. Por eso yo llegué a entender, hermano, que Jesús no se mueve por lo grande que es el problema que uno tiene. No, Él no se mueve por eso. O por la necesidad que uno tenga. Él no se mueve por eso. Él se mueve cuando Él ve fe. Por eso esos 4 que llevaron al paralítico, la Biblia es bien específica, dice, Él no se movió por el paralítico. Ay, pobrecito, está en una cama, ¿cuántos años llevará allí? No, ahí estaba el paralítico tirado ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Y vio la fe de los que lo trajeron. O sea, vio la fe, quiere decir que Él no se mueve por la necesidad, Él se mueve por la fe. Él obra a causa de la fe. O sea, lo que Él está enseñando aquí es que la fe es el instrumento, es el medio que el Señor ha establecido para que usted y yo, hermanos, recibamos algo de Él. Lo repito, la fe es el medio, es el instrumento que Cristo ha establecido para que usted pueda recibir su sanidad, para que usted pueda recibir su milagro, para que usted pueda ver la provisión de Dios sobre su vida, el socorro de Dios, el auxilio de Dios, la fuerza de Dios, la ayuda de Dios sobre tu vida. Todo eso se recibe por la fe, a través de la fe. La fe que el Señor nos ha dado. No hay otro. No hay otro. Es simplemente que le creas. No es como lo enseñan los predicadores de la prosperidad. Esos son unos bandidos. Esos te van a decir, trae una ofrenda de 1,000 y el Señor lo va a hacer. Eso es lo que enseñan los de la prosperidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que para que usted pueda recibir algo del Señor es simplemente acercarte con fe. La fe es el instrumento, la fe es el medio. Por eso, hermanos, la Biblia dice, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, no por obra, sino por la fe.
Todo es por fe. Hemos entrado a esta gracia por fe. Hemos sido justificados por fe. Todo es a través de la fe. La fe es el instrumento, es el medio que el Señor ha establecido para que nosotros recibamos, alcancemos las promesas del Señor. La fe. O sea, la fe es importante. Entonces, hermanos, hay que creerle al Señor. Mira hasta dónde el Señor nos ha traído. Si Él nos ha traído hasta acá con ustedes, entonces, hermano, Él nos va a llevar hasta el final. ¿Ya? Por eso, hermano, uno le ora al Señor. ¿Ya? Le preguntaba: Señor, estamos esto es en tu plan, esto es lo que hay. Ese es el punto. Esto es tu plan. O estamos atrasados o estamos adelantados. Porque Dios tiene planes y en cada tiempo, ¿verdad?, Él ha establecido, ¿verdad?, lo que va a suceder. Y a veces eso no ocurre porque nosotros no le creemos. Entonces, hermano, eso hay que creerle al Señor, iglesia. Si el Señor te ha traído aquí, entonces créale al Señor con nosotros. Aquí nosotros necesitamos gente que le crea a Dios. Si no, hermano, Dios lo bendiga. Ajá. Si no, Dios lo bendiga. Aquí necesitamos gente que le crea, para que el Señor cumpla con nosotros lo que Él ha determinado desde la eternidad. Por eso todos juntos creámosle al Señor. Hermano, Dios lo va a hacer con nosotros. Sus planes se van a cumplir, hermano. Dios lo va a realizar. Entonces creámosle al Señor. Porque si no, ay Dios, peligroso. Es peligroso.